Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Vamos a dejar de lado lo que fue el partido de ayer ante Rosario Central y vamos también a no hablar de lo que será el último encuentro el próximo fin de semana ante Racing, pero de lo que sí vamos a hablar en este video es de dos refuerzos por los que River haría por lo menos un mínimo intento en el siguiente periodo de transferencias. Uno de ellos es un exjugador del Millonario que en su momento rindió con creces de la mano del muñeco y que ahora podría estar volviendo, y el otro es una de las grandes figuras que ha tenido este 2024 el fútbol argentino. Después vamos a estar hablando de dos noticias relacionadas al Mundial de Clubes, porque no solamente se han confirmado el calendario oficial, es decir, los días y los horarios en los cuales River tendrá que disputar los 3 partidos correspondientes a la fase de grupos, sino que también ya sabe el más grande en qué estadios va a estar disputando estos 3 compromisos. Posteriormente hablaremos de 2 futbolistas que se pueden llegar a ir. Uno que River va a tratar de hacer una maniobra económica antes de transferirlo, como para poder recibir más dinero por su venta, mientras que el otro no solamente tiene chances de partir, sino que lamentablemente se lesionó y no podrá jugar el último duelo bajo el mando del muñeco. Y por último, mañana, martes, estará jugando la gran final del torneo de reserva. Ante la falta de títulos que tuvo este 2024 para el Millonario, por lo menos los chicos podrían coronarse. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar hablando del mercado de pases, porque por lo pronto es lo que ya está en la agenda del mundo River, porque es cierto que durante esta última semana se habló mucho del Mundial de Clubes de la FIFA, pero para que en definitiva comience ese torneo falta bastante, incluidos 2 mercados de pases previos, y por eso me parece apropiado empezar hablando de 2 jugadores que se han mencionado en este último tiempo que pueden ser refuerzos de River. El primero es alguien a quien ya conocemos todos y que en general ha dejado buenas sensaciones dentro del terreno de juego cuando vistió la camiseta de River. Rafael Borré llegó al más grande para disputar su primera etapa en el club a mediados del 2017, y en los 4 años en los cuales estuvo vistiendo la casaca de la institución de Núñez hasta la mitad del 2021, la realidad es que ha tenido un rendimiento muy pero muy bueno, sobre todo teniendo en cuenta de lo que se esperaba de Borré cuando llegó, porque fue un futbolista que apareció básicamente a último momento en ese mercado de pases donde a River ya habían llegado Enzo Pérez, Javier Pinola, Nacho Escoco, muchos futbolistas de jerarquía, y de última terminó apareciendo un Borré que los primeros 6 meses le costó, porque ante la salida de Lucas Alario se tuvo que hacer cargo de un lugar que quizás no le correspondía, y después sí, a partir del 2018 arrancó una etapa que básicamente no se detuvo en lo que respecta a su poderío goleador. Hoy por hoy estamos hablando de que Borré sigue siendo el máximo artillero de la era Gallardo, incluyendo las 2 etapas, y ha marcado goles bastante importantes. Es el único jugador en la historia de River, por ejemplo, que ha convertido al menos un tanto en cada una de las fases definitivas de la Conmebol Libertadores. Pero vamos ahora a hablar del futuro, no de lo que hizo Borré, sino de lo que debería hacer River para poder contratarlo en el siguiente periodo de transferencias. El jugador a principios de este año firmó contrato con el Internacional de Porto Alegre. Durante lo que fue esta temporada, muchos dirigentes de River siempre soñaron con volver a tenerlo en la plantilla. Sin embargo, una de las posibilidades para que aumentara la chance de que justamente se volviera refuerzo de River era que el elenco brasileño no clasificara a la próxima edición de la Copa Libertadores. Sin embargo, esto no sucedió. Inter va a jugar la próxima edición del torneo y por eso mismo no será tan sencillo sacárselo al conjunto de Brasil. Aún así, desde River pueden llegar a hacer una inversión económica no tan millonaria, pero sí importante como para poder contratarlo. Está claro que el muñeco lo quiere, más allá de cómo se fue en su momento. Para Gallardo no deja de ser un jugador importante y que sobre todo reúne las características como delantero de ese atacante que normalmente quiere el entrenador, formando parte de la dupla ofensiva, porque River generalmente juega con 2 delanteros en el 11 titular. Recordemos que Borré se fue libre con el pase en su poder el 30 de junio del 2021 y debido a eso muchos hinchas quizás no tienen tantas ganas de que regrese, porque normalmente cuando un jugador se va libre
libre, ¿qué es lo que dicen los simpatizantes de River? Que vuelva en las mismas condiciones, sin que el más grande tenga que poner ni un solo dólar. En este caso sería bastante complicado porque Borré tiene contrato con el Inter de Porto Alegre, aunque una llamada de Gallardo podría llegar a cambiarlo todo. No en lo que respecta a la cantidad de dinero que tendría que abonar el millonario, porque va a tener que invertir una buena cantidad para tenerlo, pero si el muñeco logra convencer al colombiano de una segunda etapa en el club, es muy probable que el pase pueda por lo menos empezar a realizarse y que las negociaciones sean un poco más fluidas. Y el siguiente jugador del que vamos a hablar es un futbolista un poco más experimentado, pero de un 2024 sensacional en el fútbol argentino. Si bien es cierto que en su posición se está hablando de la chance de que vuelva Juan Fernando Quintero, Claudio Aquino es un futbolista que no es para despreciar ni mucho menos, y las posibilidades en cuanto a lo económico serían bastante más fructíferas, porque Aquino termina su contrato con Vélez el 31 de diciembre de este 2024, es decir, a partir del 1 de enero quedará libre y todavía no se ha arreglado su renovación. Es cierto que los máximos directivos del equipo de Liniers obviamente que tienen ganas de que continúe, porque no ha sido un jugador más durante este año, ha sido la manija de Vélez, el futbolista que ha movido los hilos en el centro del terreno de juego y un jugador que ha tenido un nivel espectacular y que ha sobresalido por el resto de sus compañeros, siendo parte de un Fortín que verdaderamente ha tenido un año muy bueno en lo que respecta a lo futbolístico. Es cierto, jugando solo competencias locales, pero no es algo para dejar de lado, porque si Aquino ha rendido en el fútbol argentino y ya habiendo tenido cierta experiencia a nivel internacional, me parece que podría llegar a ser una buena incorporación para el elenco de Gallardo. Aún así, es un nombre que hoy por hoy surge más por las facilidades que habría para incorporarlo que por el hecho de que el propio muñeco lo quiere como un fichaje. Digo esto porque si hay que elegir entre Quintero y Aquino, que son dos jugadores de similares características, uno es zurdo, el otro es diestro, pero en lo que respecta a su posición dentro del terreno de juego y a la manera de la cual se mueven dentro de la cancha, y verdaderamente son muy parecidos. Enganches que se tiran un poco hacia los costados para encontrar su espacio, de muy buena pegada de media distancia, de muy buenas asistencias hacia sus compañeros y que obviamente tiene muchísima más incidencia dentro del equipo cuando el balón está en sus pies que cuando el equipo rival tiene la pelota. Por eso mismo, Aquino es un jugador que, a mi entender, por lo menos por ahora, aparecería más como una alternativa si es que no se puede hacer lo de Quintero o si River no logra contratar a ese mediocampista ofensivo que tiene que sí o sí traer en el siguiente mercado. El Millonario no tiene un jugador similar ni a Quintero ni a Aquino en la plantilla y Gallardo sabe perfectamente que esta clase de futbolistas son claves sobre todo para ciertos momentos del partido, y también teniendo en cuenta que hoy River en lo que tiene que ver con la pelota de balón parado no es un equipo que tenga tantas virtudes, me parece que la llegada del actual jugador de Vélez podría darle un beneficio también en ese sentido. Y vamos ahora a hablar de una situación que podría estar viviendo Pablo Solari en el siguiente mercado de pases. Por lo pronto, como se sabe, el atacante de River es el jugador a vender, por decirlo de alguna manera, en el siguiente periodo de transferencias, porque es el futbolista por el que podría llegar a ingresar más dinero. Más allá de que su rendimiento en la temporada no ha sido la mejor, de hecho, en general, el nivel de Solari ha sido flojo, por su edad, por su posición y por el hecho de haber convertido goles, porque también hay que tener en cuenta que los delanteros se venden bastante mejor, por ejemplo, que los mediocampistas y los defensores, salvo que sean muy pero muy jóvenes. La realidad es que Solari podría dejarle un buen dinero a las arcas económicas de River. ¿Qué es lo que sucede? Ya de por sí a principios de este año, el exjugador de Colo-Colo había recibido una oferta del fútbol europeo. La misma era del Krasnodar de Rusia, que había ofertado alrededor de 12 millones de euros para incorporarlo. ¿Qué es lo que pasa? River no tiene el 100% de Solari, tiene el 60% de su ficha, mientras que el otro 40% se divide, 20 para Colo-Colo y 20 para Talleres. De lo que se está hablando en este momento es que River no aceptaría vender al jugador a menos que logre hacerse con este 40% recién mencionado. Lo que nos tendríamos que preguntar ahora es por cuánto vendería Colo-Colo y por cuánto vendería Talleres este 20%. Si pueden quizás recibir más dinero
teniendo en cuenta lo que River podría darles, o si piensan que a lo mejor podrían recibir más si es que el más grande acepta una oferta del exterior y obviamente ellos reciben el 20% correspondiente. Esto quiere decir que, por ejemplo, si River vende a Solari por 10 millones de euros, River estaría recibiendo 6, Colo-Colo 2 y Talleres 2. Obviamente quitándole todos los impuestos y todo lo que después conlleva una transferencia hacia el fútbol extranjero. Por eso River no lo vendió a principio de año, porque con los 12 millones de euros River le hubiera quedado poquito menos de 7, y desde la dirigencia planean que limpios por Solari le queden alrededor de 10. Por eso mismo hay algunas circunstancias antes de aceptar cualquier propuesta que podría llegar por el delantero que tienen que ver con que River en principio va a intentar negociar la compra de ese 40% de la ficha restante. Y después sí, si llega un ofrecimiento bueno, claramente Solari es, como dije, el jugador a vender. Así que veremos qué es lo que sucede en este sentido. También es cierto que el jugador por ahora no ha ejercido presión para salir, pero supongamos que aparece una oferta de algún equipo de la liga inglesa o de la liga española. Y ahí veremos qué es lo que hace el representante del jugador, que, como dije, si llega una buena oferta, tiene ganas de salir del equipo. Y el caso de Adam Vareiro es totalmente distinto en relación a que River seguramente, más allá de si compra o no lo que resta del porcentaje de Solari, le va a quedar un buen dinero por su venta. Después veremos si es lo que pretende la dirigencia. Por el caso de Vareiro, River puso alrededor de 6 millones de dólares en el último mercado de pases para comprarlo. Después a San Lorenzo le terminaron quedando 3 millones y medio por cuestiones ajenas a River, pero acá estamos hablando de lo que gastó el equipo de Núñez en contratar al paraguayo. Ya de por sí, futbolísticamente hablando, Vareiro no pudo estar frente a Rosario Central este fin de semana porque el viernes pasado se guinzó el tobillo. Y si bien es cierto que existe alguna posibilidad de que esté el próximo domingo ante Racing, las posibilidades son verdaderamente muy pero muy bajas. El jugador guaraní no ha tenido un buen desempeño en River. Es cierto que es muy difícil evaluarlo en su totalidad, porque ¿cuántos partidos jugó como titular Vareiro? Me acuerdo de aquel inicio con Gallardo como DT, donde no estaba Borja a disposición porque se encontraba lesionado, y Vareiro jugó el partido de ida con Talleres y aquel duelo con Huracán. Pero después fueron contados con los dedos de la mano las veces que el paraguayo estuvo desde el arranque. El superclásico ante Boca, que me parece que es el único duelo en el cual se le puede destacar algo positivo, no por marcar goles, porque obviamente no ha convertido ni un gol y parece que así terminará el año si es que no juega ante la Academia, pero por lo menos tuvo un encuentro en el cual logró destacarse por sobre los demás. En cambio, después en los demás cotejos y las veces que le ha tocado ingresar, no ha podido estar a la altura. Es cierto que tampoco es que nos encontramos con un Vareiro que ha errado miles de situaciones de gol, porque en lo que respecta a generación de juego, River tampoco ha mostrado muchas virtudes, sobre todo después de quedar eliminado con Atlético Mineiro. Pero la realidad es que se espera más de un jugador que en San Lorenzo a veces se generaba las propias situaciones y acá en River pasa totalmente desapercibido en ese sentido. Después habrá que ver si por el dinero que River puso hace un par de meses, la dirigencia acepta negociarlo por bastante menos en el próximo mercado, porque por cuánto dinero podría llegar a salir Vareiro. Yo no me imagino que hoy nadie ponga más de 2 millones, 3 a lo sumo millones de dólares, y estamos hablando de la mitad o menos de la mitad de lo que River puso en su momento para incorporarlo desde San Lorenzo. Gallardo no sé si tiene intenciones de que continúe, creo que eso dependerá más que nada de los jugadores que puedan llegar a venir en ofensiva, pero si se va Solari y se va Borja, hay alguna chance de que Vareiro pueda seguir en River, porque el millonario no va a contratar 4 delanteros, va a contratar 2, podrían llegar a venir 3, pero depende obviamente de cuál sea la forma en la cual el paraguayo se vaya del club. Y se dio a conocer el fixture oficial del Mundial de Clubes hace poco más de 24 horas. La FIFA oficializó no solamente cuándo va a disputar los partidos River, sino absolutamente todos los encuentros de la fase de grupos de este certamen, que recordemos estará comenzando el 15 de junio del año que viene en los Estados Unidos. Con todavía más de 6 meses por jugarse, el millonario ya se ganó el privilegio de disputar este torneo a base de lo que fue el ranking Conmebol de las últimas 4 ediciones de la Conmebol Libertadores. Y no solamente se ganó el derecho de disputar la competencia, sino que también se ganó el derecho de ser uno de los cabezas de serie. Verdaderamente un honor que River forme parte de ese grupo selecto de equipos que estaban en el Bombo 1.
pero por lo pronto repasemos cuándo se van a estar disputando los partidos y después voy a estar hablando de los estadios de manera más específica y detallada. Ahora los voy a mencionar para que sepan cuándo en definitiva va a estar jugando River, pero por lo pronto es muy importante saber el horario, el día y obviamente el orden de los partidos que tendrá el Millonario. River debutará en el Supermundial de Clubes de la FIFA en el tercer día de competencia, es decir, el martes 17 de junio, a las 12 horas local, es decir, a las 17 horario de la Argentina, frente al Urawa Red Diamonds de Japón en el estadio Lumen Field de la ciudad de Seattle. El segundo enfrentamiento será 4 días más tarde, sábado 21 de junio, a las 18 horas local, es decir, a las 23 en Argentina, en el estadio Rose Bowl de la ciudad de Pasadena, en Los Ángeles. Mientras que el último duelo será frente al Inter de Milán 4 días después, es decir, el miércoles 25 de junio, desde las 18 horas horario local, es decir, a las 23 en Argentina, nuevamente en el estadio Lumen Field de Seattle. Es decir, River jugará 2 partidos en el mismo escenario, pero tendrá que viajar. Lo más probable es que la sede de River, es decir, el lugar donde se queden los jugadores, esté ubicada en la ciudad de Los Ángeles, en California, o por lo menos por ahí, porque de esa manera podrían moverse fácilmente hacia Seattle, volver, jugar el segundo partido y regresar a Seattle para cerrar la fase de grupos. Un calendario óptimo en lo que respecta a los días y a los horarios, no tanto en cuanto a los viajes, porque obviamente más allá de que todo queda en la costa este estadounidense, la realidad es que el hecho de que se jueguen 2 partidos en un estadio, pero que sean el primero y tercero, puede provocar algunos problemas en la logística. Y vamos a hablar ahora detenidamente de los 2 escenarios en los cuales River estará disputando sus respectivos partidos. Como dije, jugará 2 encuentros en el estadio Lumen Field de la ciudad de Seattle, el primero contra el Urawa Red Diamonds y el tercero contra el Inter de Milán, mientras que el segundo cotejo lo jugará en el estadio Rose Bowl contra el Rayados de Monterrey. Hablemos primero del Lumen Field de Seattle. Es un estadio inaugurado hace más de 20 años, en 2002, y actualmente tiene una capacidad total de aproximadamente 69.000 espectadores. Es la casa del Seattle Sounders, club que va a jugar este Mundial de Clubes. De hecho, jugará los 3 partidos también en ese estadio. Está en el grupo B con el PSG, Atlético Madrid y Botafogo. Cuenta con una forma de herradura con un extremo norte abierto que ofrece una gran vista de la ciudad. Allí se estarán además disputando una eliminatoria de los octavos de final y posteriormente una de los cuartos. Y en lo que respecta al estadio Rose Bowl de Pasadena, ubicado en Los Ángeles, obviamente es el escenario más grande y más importante de todo el torneo, no porque allí se vaya a disputar la final, sino por los antecedentes, porque el encuentro definitivo para conocer al campeón del Supermundial de Clubes se estará jugando en la ciudad de New Jersey. Sin embargo, en el 2022 este estadio de 88.500 espectadores celebró su centenario. Estamos hablando de que fue inaugurado en 1924 y es una de las grandes sedes icónicas de este torneo, además de ser recordado, por eso dije, de los antecedentes, por ser el lugar donde se desarrolló hasta este momento la única final del Mundial de Fútbol de Selecciones disputada en los Estados Unidos en el año 1994, aquel duelo en el cual Brasil le ganó a Italia por penales, primera final que se definió a través de los 12 pasos. Se destaca por brindar una vista ininterrumpida del césped y los jugadores gracias a sus amplios asientos. 2 estadios son únicamente los que utilizará River en los 3 partidos de esta fase de grupo. Obviamente River no va a poder disputar ningún partido previo en esos escenarios, porque la realidad es que estarán preparándose de manera óptima para el torneo. Un problema que hubo en la Copa América, que se jugó en los Estados Unidos en este 2024, fue que algunas sedes tenían un campo de juego verdaderamente pésimo, y por eso la idea de la FIFA en este caso, porque la Copa América fue desarrollada por la CONMEBOL y la CONCACAF, es que todos los campos de juego lleguen en perfectas condiciones, y para eso no habrá ningún tipo de reconocimiento ni tampoco partidos amistosos antes de que comience el certamen. Y para terminar este video vamos a hablar de un tema no menos importante, y tiene que ver con que la reserva de River estará jugando mañana la final de la Copa Proyección frente a San Lorenzo.
En la semana pasada, el más grande derrotó por 4-2 a Newell's en el River Camp de Seiza en un verdadero partidazo y se clasificó a la final del certamen. Por otro lado, el Ciclón igualó frente a Unión, pero terminó pasando a través de los penales. El equipo dirigido por Escudero estará jugando el primer partido de estas eliminatorias fuera de su casa, porque recordemos que por haber sido el mejor conjunto de la fase regular de esta Copa Proyección, tanto el duelo de octavos como el de cuartos y el de semifinales se disputaron en el River Camp. Sin embargo, este 10 de diciembre, es decir mañana, desde las 20 horas en el Estadio Ciudad de Vicente López de Platense, con presencia de ambas hinchadas, se jugará el encuentro definitivo. En caso de empate, a diferencia de lo que había sucedido en las rondas anteriores donde había directamente penales, en esta oportunidad habrá 30 minutos de tiempo extra y posteriormente, si se siguen igualados, se definirá al campeón desde el punto de penal. Vélez fue el mejor equipo del primer semestre. River había quedado eliminado en semifinales ante Lanús, es decir, en general el año en lo que respecta a resultados de la reserva de River ha sido muy bueno, pero qué mejor que terminar este 2024 con un título. Ya Escudero tiene más o menos la formación garantizada para jugar este importante partido. La realidad es que el equipo viene teniendo un rendimiento bastante sólido y sería bastante raro que cambie lo que ha sido el 11. Además, por ejemplo, uno de los jugadores que no ha estado en los últimos duelos ha sido Agustín Ruberto, y con la lesión de Adam Vareiro dudo mucho que pueda estar presente en la final. Después veremos si esto sucede, pero por lo pronto la idea es que los mismos 11 que le ganaron a Newell's en las semifinales estén desde el inicio en el cotejo para ver si River puede, frente a San Lorenzo, ser el campeón de esta Copa Proyección. Los 11 de Escudero serían los siguientes: el arquero sería Lucas Lavanino, la defensa conformada por Enzo Aguirre, Jesús Rimbeletti, Felipe Álvarez y Lisandro Bajú. En la mitad de la cancha jugarían Tobías Leiva, Elian Jiménez, Thiago Serrago y Santiago Lencina, mientras que la pareja de delanteros, sin Agustín Ruberto, estaría conformada por Tomás Nasif, quien ha sido su reemplazante teniendo un enorme rendimiento en estos últimos partidos, e Ian Subiabre, que junto a Lencina son los únicos dos de este plantel que han debutado en Primera División. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, está claro que luego de lo que va a ser el partido del próximo domingo ante Racing, el tema de conversación en el mundo River será uno solo: el mercado de pases, aquellos jugadores que llegarán y aquellos que se irán. En este canal voy a estar hablando absolutamente de todo, teniendo en cuenta que ya de por sí los nombres que han aparecido son muchísimos. Después, en lo que respecta a los nombres propios que mencioné en este video, lo de Borré depende más de las ganas del jugador para que se lleve a cabo una negociación entre River e Inter. El equipo de Brasil ya a mitad de año le vendió al más grande a Bustos y no hubo ningún inconveniente, pero eso era porque el jugador quería venir a River. Si Borré muestra las mismas intenciones, el pase podría hacerse. Lo de Aquino depende de que el jugador no renueve con Vélez y después de que River le haga una buena oferta contractual. Lo de Solari, si el millonario le compra el 40% restante a Colo-Colo y a Talleres, podría irse transferido. Lo de Vareiro dependerá de la charla que tenga con Gallardo para saber si puede o no continuar en el club. Esperemos que mañana los pies de la reserva puedan consagrarse campeones, y después todas las noticias relacionadas al Mundial de Clubes obviamente son importantes hoy, quedarán en el olvido por un tiempo, pero a mediados del año que viene River tiene que estar a la altura en este importante torneo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.